Hola, mi nombre es Roberto Chavarría Ávila. Pertenezco al grupo M14C1G59-027. El título de mi exposición es El átomo y sus alcances. Hablaremos un poco de la estructura atómica. La estructura atómica es el modelo en el que está formado el átomo, que es la partícula más pequeña de la materia. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, el aire, el agua, los objetos y nuestro cuerpo está hecho de átomos. Un átomo está compuesto por partículas más pequeñas llamadas subpartículas. En el centro del átomo está el núcleo, que contiene protones. Estos tienen carga positiva. Están los neutrones, no tienen carga, son neutros. Alrededor del núcleo están los electrones, que tienen carga negativa y giran en diferentes niveles de energía. Gracias a estas partículas, los átomos pueden formar enlaces, reaccionan con otras sustancias y crean toda la materia que conocemos. Estudiar esta estructura nos ayuda a entender las propiedades y la composición de todo lo que existe. Ahora hablaremos un poco de los modelos atómicos. Empezaremos con el modelo atómico de Dalton. Ese nos dice que toda la materia está formada por átomos, sólidos indivisibles iguales entre sí, si pertenecen al mismo elemento. Los átomos se combinan en proporciones fijas para formar compuestos. En una reacción química, los átomos no se destruyen, solo se reorganizan. Aunque hoy sabemos que los átomos sí tienen partes más pequeñas, su teoría fue la base de la química moderna. Hablaremos ahora del modelo de Thomson. Descubrió el electrón, la carga negativa, mediante rayos catódicos. Propuso que el átomo era una esfera positiva con electrones incrustados como un pudín de pasas. El modelo atómico de Rutherford. Lanzó partículas alfa contra una lámina de oro. Descubrió que el átomo tiene un núcleo pequeño, denso y positivo. Los electrones giran alrededor del núcleo como planetas alrededor del Sol. El modelo de Bohr mejoró el modelo de Rutherford. Dijo que los electrones giran en órbitas circulares llamadas niveles de energía. Cuando un electrón absorbe energía, sube de nivel. Cuando regresa, emite luz. Ejemplo: cuando cae sal en la estufa, el sodio emite un color amarillo intenso. Diferencia entre los modelos atómicos. Las características principales del modelo de Dalton. El átomo es una esfera sólida, indivisible e igual entre elementos iguales. El de Thomson descubrió el electrón. El átomo es una esfera positiva con electrones incrustados. El de Rutherford descubre el núcleo. El átomo es mayormente vacío, los electrones giran alrededor del núcleo. El de Bohr introduce niveles de energía. Los electrones giran en órbitas definidas, emiten luz al cambiar de nivel. Ahora hablaremos de la diferencia entre reacción y ecuación química. Reacción química: proceso en el que una o más sustancias, los reactivos, se transforman en nuevas sustancias, los productos, con liberación o absorción de energía. Ecuación química: es la forma simbólica de representar lo que ocurre en una reacción química. En ella se escriben los nombres o fórmulas de los reactivos y productos, los coeficientes, los subíndices y a veces el estado de agregación de las sustancias. Podemos usar el ejemplo de nuestra guía, monóxido de carbono, de una reacción química, donde C y O2 son los reactivos. C es el carbono, un átomo de carbono. O2, el oxígeno, una molécula de oxígeno que consta de dos átomos de oxígeno. La flecha significa que los reactivos se transforman en el producto. El CO es el producto, monóxido de carbono, una molécula formada por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Hablaremos ahora de los tipos de reacciones químicas. En la síntesis, ¿qué ocurre? Dos sustancias se unen para formar una más compleja. En el análisis, una sustancia se descompone entre otras o más simples. En la sustitución simple, un elemento reemplaza a otro dentro de un compuesto. Doble sustitución: dos elementos intercambian elementos entre sí. Hablaremos del balanceo de ecuaciones químicas. El balanceo es necesario para cumplir la ley de conservación de la materia, que dice que la cantidad de átomos antes y después de la reacción deben ser iguales.
Tenemos los métodos de tanteo, donde se ajustan los coeficientes para igualar los átomos. El método redox se usa cuando hay intercambio de electrones, la oxidación, pérdida de electrones, la reducción, ganancia de electrones. El número de oxidación indica cuántos electrones se pierden o se ganan. Ahora hablaremos de los enlaces químicos. Cuando los átomos se unen para formar compuestos ocurre un enlace químico, que es una fuerza que los mantiene unidos. Dependiendo de cómo se unan, hay tres tipos de enlaces. Enlace iónico. Un átomo cede electrones y otro los recibe. Se forman los iones. El que pierde electrones se llama catión. El que gana electrones, anión. La unión ocurre por atracción entre cargas opuestas, alta diferencia de electronegatividad. Enlace covalente. Los átomos comparten electrones. Se da entre elementos no metálicos. Enlace metálico. Entre átomos metálicos, los electrones se liberan y forman un mar de electrones. Gracias a esto los metales conducen calor y electricidad. Gracias por su atención, asesor Francisco Javier Galindo Rosales.